Buen día, chicos, espero que nos encontremos muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, jóvenes, buen día, espero que se encuentren muy bien. Ya logramos ingresar a la sesión, entonces demos inicio a la sesión. Equipo expositor, por favor, chequen que estén completos, chequen sus detalles técnicos para que podamos iniciar. Bueno, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar primero la actividad de inicio. Buenos días. La actividad de inicio consiste en que yo les voy a decir 15 palabras y pues para que esa actividad es repetición de palabras, ejercicio para potenciar la memoria y atención. Trata de decirles 20 palabras a los alumnos, ellos tendrán que memorizar y repetir en el tiempo acordado. Pues solo yo les voy a poner 20 palabras, las cuales pues se las voy a decir y pues les voy a dar tiempo para que pues traten de repetirlas y memorizarlas. Y pues le voy a preguntar a un compañero las palabras que pues les dije. No sé si ya estén listos para empezar. Bueno, como nadie me respondió, pues supongo que sí. Entonces, pues solo van a ser 15 palabras, pues no es en base al tema aún porque aún no lo empezamos. Entonces las primeras palabras, la primera es mesa, silla, foco, planta, maceta, lápiz, libreta, plumones, vaso, zapato, bota, espejo, papel, cartulina y hoja. ¿Quieren que se las vuelva a repetir? ¿Sí? Mesa, silla, foco, planta, maceta, lápiz, libreta, plumones, vaso, zapato, bota, espejo, papel, cartulina y hoja. Les daré solo 2 minutos. Entonces, para que también pues pues se vayan poniendo, pues ahora sí que pongan atención. Y pues les voy a preguntar ahorita a un compañero cuáles son las palabras que dije.
Bueno, creo que ya. ¿Alguien quiere participar o yo los escojo? A ver, yo. Sí. Bueno, de las que me acuerdo es silla, mesa, foco, maceta, planta, lápiz, libreta, cartón, cartulina y vaso. Pues cartón no iba, pero las demás sí estabas bien. Ah, bueno. Gracias. ¿Alguien más? Yo, bueno, de las que yo recuerdo era mesa, silla, libreta, zapato, papel, bota, foco, planta, maceta, lápiz y cartulina, creo. Sí. ¿Alguien más? Yo, Sí. mesa, planta, plumones, hoja, bota, papel, cartulina y foco, creo. Sí. Pues esta es la primera actividad y pues vamos a empezar con la exposición. Bueno, nos toca la educación en México de 1950 a 1990. Entre 1950 el sistema educativo mexicano creció de forma consciente pero moderada durante esos años. La enseñanza primaria se consideraba principalmente en el medio urbano. En 1950 se funda la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. En 1951 se denominó Centro Regional de Educación. Este tenía como objetivo otorgar una educación integral a los alumnos de las comunicaciones rurales marginadas y que se encuentran alejadas de la infraestructura necesaria para lograrlo. En 1952 sucedieron muchos puntos importantes para la enseñanza. Uno de ellos fue la educación. Se orientó sin disimulo a la doctrina de la mexicaneidad. Otro punto, se elaboró los libros de texto gratuito. Otro punto, se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, cuya función sería la planificación educativa. Y por último, se inauguró la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Ya le puedes cambiar, por favor, a mí? En 1953, la educación primaria y media se vieron impulsadas grandemente y de manera especial la Politécnica y la universidad, pues fue Ruiz Cortines quien equipó las instalaciones de la UNAM e inició los subsidios a las universidades de provincia. Asimismo, en 1954, el SNT, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es la organización magisterial más grande y antigua de México, y los integradores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son miembros del sindicato, pero disidentes.
Hizo una evaluación de la educación normal y la formación de los maestros rurales. Asimismo, en 1955 hubo una instalación de una computadora en nuestra máxima casa de estudios y en 1957 se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación con el propósito de unificar la enseñanza en el país e introducir algunas reformas a la legislación educativa. Bueno, pasaremos tantito del tema y seguiremos con nuestra segunda actividad. Bueno, pues la siguiente actividad se llama Dado Misterioso. Vamos a escoger a 5 de nuestros compañeros. Vamos a lanzar un dado y la pregunta que salga nos las van a responder. Esme, ¿me ayudas a escoger a un compañero? Está bien, puede ser a Daniela. Sí, Cayó esta. ¿Qué se creó en el año de 1957? se creó el Consejo Nacional Técnico de Educación. Sí, Dani, gracias. El siguiente podría ser Misael. ¿En qué año se elaboraron los libros de texto gratuitos? No sé si esté bien, pero creo que en el año de 1959. En 1952. Gracias, Misael. Ay, tú me faltas. Janet, ¿nos puedes apoyar con la siguiente pregunta? Sería, ¿qué propósito tenía el Consejo Técnico de la Educación? Sería integrar a todos los alumnos de comunidades rurales marginadas. Sí, gracias. Yasmín, ¿nos podrías ayudar con la siguiente? Yasmín Zarza. La siguiente pregunta es, ¿en qué año se vieron impulsadas la educación primaria y media? En 1953. Sí, Yasmín, gracias. Pues ya sería toda la actividad.
En 1959, las escuelas normales de primaria y preescolar reformaron sus planes y programas de estudio. Se capacitaron y se titularon más de 17,000 maestros. En octubre de 1959 se le entrega a Torres Bourget un informe desde que se estableció un diagnóstico cuantitativo del problema educativo de la demanda a nivel nacional. El Plan 11 años fue aprobado el 1 de diciembre de 1959. Los trabajos se iniciaron de inmediato. Estaba dentro de las posibilidades técnicas de la SEP y no plantearía al país problemas financieros insolubles, aproximadamente un total de 9,000 millones de pesos en base al costo y salarios. Cuando llegó el presidente de la República en 1958, López Mateos se encontró con una población con altos niveles de analfabetismo y pobreza que minaban al acceso equitativo a los servicios educativos. Poco puede hacer la escuela por los niños si los padres no tienen recursos para comprarles los libros de texto. Decía, los primeros libros eran un tema crucial, por lo que su diseño debía ser minucioso a fin de no contener expresiones que suscitaran recores. En 1959 se encontró que el sistema escolar pasó a un nivel elemental, ya que atendía en planteles federales, estatales, municipales y particulares, y esto a cerca de 4,5 millones de alumnos. La CONALITEC fue fundada por el presidente López Mateos el 12 de febrero de 1959. También los frutos del plan de los 11 años se reflejaban también a niveles de analfabetismo. Para 1974 había decrecido al 27.8% de la población mayor de 6 años. En 1960 se produjeron 19 títulos para los alumnos de primaria y 2 para el maestro, cuyas portadas fueron autoría de varios ilustradores como David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo Salce, Fernando Leal y Raúl Algueiro. En 1962, la CONALITEC consolidó su arraigo entre la población mexicana cuando empleó una obra de Jorge González Camarena como la portada de los libros de texto La Patria, que era una mujer de tez morena, rasgos indígenas y mirada tal valerosa. Aquí la CONALITEC. En 1950-1952. En el año de 1970, en que se debería concluir el proyecto Plan de 11 años, no había sido posible avanzar a las metas. En 1966, la Comisión extendió su oferta en apoyo a las comunidades minoritarias del país mediante la producción de libros de braille. En el año de 1977, las portadas de los libros de texto fueron cambiadas y se elaboraron colecciones con las antologías de la educación, que se reunieron títulos destinados a diversas disciplinas, y en 1982 la CONALITEC imprimió monografías de todos los estados de la República, y a finales de 1989 la Comisión instrumentó en los libros las reformas propuestas por la Secretaría de Educación Pública. Profa, ¿le puedes dar acceso a esta Jacqueline, por favor?
Sí, gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Nos podrían pasar las diapositivas por el grupo de WhatsApp, por favor? Sí, Sí, ahorita las Lore, mandamos. las pasamos. Bueno, entonces pasaremos a nuestra última actividad. Ok, pues nuestra última actividad es una sopa de letras. La sopa de letras ya está subida en el apartado que subió la profesora, para que pues nos manden evidencia de que sí la contestaron, por favor. Nos pongan, le tomen captura y la suban como evidencia. Bueno, y por último, para complementar el tema, les vamos a pasar un video. No se escucha. La década de los 70. Las grandes líneas de acción fueron reforma y modernización, descentralización de la SEP y educación para todos. Esta
es la historia de la educación en México durante las últimas décadas del siglo XX, marcadas por grandes retos como atender a un creciente número de estudiantes en todo el país y la búsqueda de un modelo educativo acorde a una nueva realidad. La década de los 70 constituye, en términos de política gubernamental, una respuesta a los retos que planteaba una sociedad que ya no cabía en los estrechos márgenes de las décadas anteriores. Así, el régimen de Luis Echeverría planteó una estrategia en dos sentidos, uno que llamaban de apertura democrática y otro que llamaban de desarrollo compartido. Todo eso fue la base, la plataforma sobre la cual se implantó un esquema de reforma educativa muy característico del echeverrismo, un esquema aperturista, un esquema democratizante, según algunos, pero también, y esto hay que destacarlo, un esquema de contención política. Hay una historia muy desigual. De hecho, en muchas entidades del país, los gobiernos fueron creando y fortaleciendo sus propios sistemas educativos. Los secretarios de Educación Víctor Bravo Aúja, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana trabajaron para establecer un Plan Nacional de Educación. Se actualizaron los programas de estudio, los métodos de enseñanza y se reformularon los libros de texto gratuitos. Se incorporó el estudio de las matemáticas a través del método de conjuntos y se le dio impulso al estudio de la ciencia. La idea de Solana es crear, digamos, lograr que todos los niños tengan educación. Y se logra bastante, ¿eh? Tenemos todavía 56 lenguas y dialectos indígenas. Entonces, a veces no hay maestros para enseñar en un pueblo lejano. Bravo Aúja pensó en eso porque, pues, siendo de Oaxaca, pues él pensaba mucho en la educación indígena. La modernización que se implementa en los 90s es más bien una vuelta, como le llaman en Estados Unidos, una vuelta a return to the basics, es decir, a lo básico, la enseñanza de la lengua y la enseñanza de las matemáticas. Toda la línea central, me parece, es alcanzar a una población que históricamente no había sido cubierta por el servicio educativo. Si bien los 60 presentan los avances enormes derivados del plan de 11 años, hay todavía un rezago muy grande, sobre todo en enseñanza secundaria, por referirse a lo básico, y a una educación superior que crece con la época primero, es crecer en un mecanismo muy difícil, porque hay una carrera entre la expansión de la cobertura escolar y la expansión demográfica de los grupos de edad más jóvenes. Subsecretario Roger Díaz de Cosío, no sé cómo se generó la idea de, en lugar de enseñar las materias, todas estas materias tan difíciles, transmitir el conocimiento en cuatro cuerpos de enseñanza. Las ciencias sociales, agrupando ahí la historia, la sociología, las del civismo, el viejo civismo, que era pues bastante aburrido, muy necesario, pero ahora verlo en forma diferente. La geografía, que esa fue la víctima más bien del nuevo sistema porque se quedó un poco al margen, porque ya no se publicaron los libros especiales, pero el español y las matemáticas. Y dos ciencias, las naturales y las sociales. Por primera vez hubo educación sexual en las escuelas primarias y en el libro de Ciencias Sociales se incorporó la historia de las luchas sociales en América Latina, Vietnam y China. Todo ello genera una gran inquietud en sectores conservadores de la sociedad mexicana, pero embona de una manera muy interesante en el esquema reformista que plantea Echeverría. El caso de los libros del libro de Ciencias Naturales plantea una serie de reformas en términos de la educación sexual. Y esto, como
se podrá imaginar, genera también una enorme inquietud en sectores conservadores, en sectores de la Iglesia, en la Unión Nacional de Padres de Familia, que ven con horror el cuerpo de una mujer desnuda en el libro de ciencias naturales. Sin embargo, hay que reconocer que estas reformas lo que buscan es atender un problema enorme de desinformación en la niñez mexicana. En el nivel medio superior, las instituciones existentes ya no eran suficientes para atender una creciente demanda. Fue entonces cuando la UNAM fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, que ofrecía una alternativa al esquema tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas de estudios profesionales. Al mismo tiempo, en el Instituto Politécnico Nacional, las vocacionales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecían títulos intermedios. Y luego las demás instituciones, por supuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, que no solamente ilustra la creación de una institución, sino que ilustra la creación de otro tipo de universidades, bajo esquemas pedagógicos y organizativos novedosos y muy de avanzada. No olvidemos el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, pero también quisiera señalar otras instituciones en el interior de la República, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Autónoma de Ciudad Juárez, la Agraria Antonio Narro, en fin, es una verdadera explosión de instituciones educativas que ilustran un esquema realmente muy positivo y muy benéfico de entrada para la sociedad mexicana. Para promover la investigación científica, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. En este periodo, también se emitieron diversas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley Federal de Educación de 1973 y se formuló el Plan Nacional de Educación 1976-1982. Y en ese plan nacional ya se identifican una serie de variables que van a ser recurrentes a lo largo de las décadas siguientes. Se identifica el problema del rezago educativo, se identifica también en ese plan nacional el tema de la calidad. O sea, de calidad en México parecería que hoy se nos ocurrió a algunos hablar de calidad. Y fíjense que el tema de la calidad es un tema que viene desde finales de los 70s, en que López Portillo tiene la claridad de que es una cuestión que hay que atender. La Iberoamericana fue la primera universidad privada en ofrecer carreras humanísticas, que hasta mediados del siglo XX solo se podían cursar en la UNAM u otras universidades públicas. Además, se colocó en la vanguardia académica con la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información. Es así que por más de medio siglo, la Universidad Iberoamericana ha sido un ícono de la educación superior privada en México. Podríamos decir que la educación particular, pero desde tiempos de la colonia existían maestros particulares que daban clases especiales a los niños. Sin embargo, en los términos en que la conocemos ahora, como educación particular o privada, se remonta más bien hacia principios del siglo XX, cuando hay una real separación entre lo que es la educación oficial, la impartida por el Estado, y aquella que van a impartir
los particulares, pero fundamentalmente las órdenes religiosas. Creo que es ahí cuando realmente se construye este concepto de educación particular o privada. A finales del siglo XIX, la escuela privada era una alternativa a la escuela estatal, influida por la filosofía positivista y atea. Aunque durante el porfiriato la educación se mantuvo en manos del Estado, se hicieron concesiones. Distintas órdenes religiosas se establecieron en México y fundaron escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. En aquellos momentos también hubo una persecución contra las órdenes religiosas en Francia, y muchos de esos franceses llegaron a México, como por ejemplo los maristas, los lasallistas, también los salesianos, que son de orden italiana, y estos colegios llegaron aquí porque hubo grupos católicos que los invitaron a establecerse. Estos colegios inmediatamente adquirieron mucho prestigio. Los católicos estaban muy contentos con tener a este tipo de maestros y los fueron ayudando para que se asentaran en el país, se asentaron por toda la República. Y a pesar de los problemas que sufrieron durante algunas épocas de persecución, de alguna manera pues su prestigio estuvo tan bien asentado que los tenemos hasta la fecha operando en la mayor parte de la República. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, la inclusión del artículo 3 había provocado conflictos entre el Estado laico y los sectores más conservadores de la sociedad, que tradicionalmente estaban vinculados con la educación privada. Pues creo que sí, fue un parteaguas muy importante. Buena parte de la educación que se impartía tenía una fuerte connotación religiosa. Aún en la educación oficial existía la materia de religión. Al convertirse verdaderamente en laica la educación, pues esto va a afectar fuertemente a todos los grupos católicos, sobre todo, que impartían la educación. Y bueno, esto va a crear porque es Continuamos, chicos. Continuamos. de religión. Al convertirse verdaderamente en laica la educación, pues esto va a afectar fuertemente a todos los grupos católicos, sobre todo, que impartían la educación. Y bueno, esto va a querer de alguna manera se elimine. Casi un siglo. En 1917 nació la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de abogados católicos que en las décadas siguientes se abocaría a defender la libertad de enseñanza. En 1946 logró la modificación del artículo 3 respecto a la educación impartida por particulares y años después consiguió también que los libros de texto gratuitos se utilizaran solo como complemento pedagógico en las escuelas particulares. Los libros de texto gratuito que pues finalmente fueron
un regalo a los niños de México, sobre todo a las clases más necesitadas que no tenían manera, ¿no?, de tener ningún otro tipo de texto. Fueron cuestionados la ideología sobre lo que se debía enseñar, y estaban muy preocupados porque dentro de ideología contrarias a la religión se manifestaron en contra de que pudieran darse nociones a favor del comunismo, por ejemplo, a favor de Mao, a favor de Lenin, en fin, temores que por otro lado eran bastante infundados, porque incluso por ahí hay datos de que este pleito en contra de los libros aún no realmente muchos en cabeza de que los textos iban a ir en contra de la iglesia, en contra de la moral cristiana, en fin. Además de los colegios católicos en México, existen escuelas particulares, laicas y mixtas de larga tradición como el Colegio Americano, el Colegio Alemán, el Liceo Franco-Mexicano y los que fundaron los refugiados españoles como el Colegio Madrid y el Luis Vives, cuyos alumnos durante muchas generaciones han recibido educación de excelencia, además de tener la ventaja de estar en contacto con el idioma y la cultura de otros países. La Universidad Pedagógica Nacional, con unidades y subsedes en todo el país, se fundó para formar profesionales con conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para atender el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó a ocuparse de las zonas rurales y marginadas. La enseñanza se descentralizó con la Red de Colegios de Educación Profesional Técnica, con la LEP. Se estableció el programa Primaria para todos los niños. Y para tratar de disminuir el analfabetismo, la SEP llevó la educación bilingüe a las regiones indígenas. Sin embargo, al comienzo de los años 80, los diagnósticos determinaron que el 17% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se fortalecía cada vez más. El CENTE entró casi desde su fundación en un esquema corporativo muy fuerte, es decir, promover una casta burocrática que se responsabiliza por del control político y laboral del gremio y que recibe en términos de intercambio político prebendas posiciones y recursos. Por ejemplo, en la campaña electoral de López Portillo, el acto más espectacular tiene lugar en el Estadio Azteca, prácticamente lleno, con maestros movilizados por el Grupo Vanguardia. Hay un mecanismo muy perverso que permite el ejercicio de este poder. Formalmente los maestros tienen derechos, prestaciones individuales no condicionadas. Lo que hace el corporativismo es que ejercer tu derecho a la plaza, a la promoción, al cambio, a la vivienda, no se ejerce como un derecho, sino como resultado de una intervención y de un favor de tu representación sindical. En 1983, las prioridades del gobierno de Miguel de la Madrid eran asegurar la educación básica para toda la población, elevar su calidad e incrementar la eficiencia del sistema educativo. Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica, que integraba preescolar, primaria y secundaria,
estaba la formación de profesores de educación normal y de directivos de planteles escolares, además del mejoramiento de la educación bilingüe y bicultural. Sin embargo, la intención gubernamental sobre planes y programas educativos se puso a prueba por la crisis económica y el impulso al modelo macroeconómico que reducía el gasto social que enfrentar el derrumbe o afectaciones a miles de edificios escolares por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Al llegar a la presidencia a finales de los años 80, Carlos Salinas de Gortari instruyó al secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, para que realizara la gran transformación del sistema educativo, que formaría parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, del cual se desprendería el Programa para la Modernización Educativa. Para este programa se plantearon 3 grandes objetivos: mejorar la calidad de la educación, descentralizarla y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. En 1989, el presidente Salinas de Gortari aprovechó las movilizaciones de los maestros disidentes del CENTE para desplazar al líder Carlos Jongitud y dejar el sindicato en manos de Elba Ester Gordillo. La maestra, como se le ha conocido desde entonces, heredó un sindicato fuerte que tenía un enorme poder sobre las plazas de los maestros, que se heredaban o se vendían, y un gran control sobre los directores y supervisores de las escuelas. Viene a sustituir a un líder desgastado con el cual han empezado a haber tensiones. Le ofrece el control del sindicato, el cual ella asume de una manera impresionante, porque crecerá, como se sabe hoy, a alturas insospechadas. Y Salinas dará una imagen en esos primeros años de su gobierno de un presidente que no pacta con truanes, que no pacta con gángsters. Usa un discurso renovador, pero en los hechos no modifica para nada, incluso lo depura, lo fortalece, mete sangre nueva al control sindical. De manera que cambiar simplemente la figura representativa no altera, si no hay otras acciones, la naturaleza de este sistema de dominación. En los años 90, distintos estudios detectaron que había graves limitaciones en la cobertura educacional, alfabetización y acceso a la educación básica. Los resultados de las evaluaciones también dejaron ver que en las escuelas de educación básica no se proporcionaba a los alumnos un conjunto adecuado de conocimientos, habilidades y capacidades para contribuir a su desarrollo en un mundo cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública creó instituciones culturales en todo el país. Le dio impulso a la educación a distancia, modernizó instalaciones escolares, creó el Conaculta, abrió museos regionales, actualizó los libros de texto gratuitos, declaró obligatoria la educación secundaria, la lectura, le dio impulso a la cinematografía, con la consigna de la educación al servicio del desarrollo, se volvieron a asumir compromisos de reorganización del sistema educativo a través de la reformulación de programas, materiales y contenidos. El discurso gubernamental puso gran énfasis en la educación de calidad. Se creó el Sistema Nacional de Evaluación y la SEP intentó consolidar la descentralización de los servicios educativos. Se puede hablar para el 2000 de una suerte de epopeya educativa. 30 millones de sujetos insertos en el aparato educativo no es poca cosa. Hay una serie de logros que me parece que no debemos negar, que allí están. Sin embargo, en la misma medida hay una serie de problemas que de ninguna manera podríamos desconocer. Y uno es, por ejemplo, en el caso de la oferta educativa, que la educación que tenemos es
para finales del 2000, y hoy todavía conservamos muchos de esos rasgos, esa educación es tremendamente asimétrica y desigual. Muy bien, chicos. Vamos a agregar, ya que estamos súper aprovechando estos, pues sí, serie de documentales de Canal 11 para poder conocer más detalles de los que nosotros podemos compartir en las exposiciones o con las lecturas, por si se nos va algún dato y demás, acerca de, evidentemente, nuestro sistema educativo mexicano. Vamos a aprovechar para sacar también un resumen de los documentales, porque siento que y veo que varios no le dan atención a la información y se ponen a hacer otras cosas o se ponen a mandar y recibir mensajitos, etcétera. Yo sé que otros sí están trabajando, sí están tomando nota, digo, si están tomando nota ya están del otro lado, por supuesto, y o están trabajando en su reporte, entregando su reporte que corresponde al día de hoy de los capítulos 4 y 5, o están avanzando con su actividad de lectura. Pero para que todos lo aprovechemos y sea, tengamos evidencia de que lo estamos aprovechando, por favor también lo integran en su participación del equipo. ¿Sale? Y lo publican en la publicación, valga la redundancia. Por favor, chicos.
Continuamos, chicos.
Chicos, ya varios de ustedes entregaron sus proyectos, sus capítulos, entonces por favor, los que falten de subir sus capítulos, súbanos ahorita para que no les vaya a ganar el tiempo. Ya tienen su aviso ahí en la plataforma de los tiempos de que ahorita está ajustándose el sistema, entonces siguen en esos ajustes de sistema para que no haya problema de las entregas. Ya saben que cualquier detallito de que se les cierre la asignación o algo, pues entréguenlo en tiempo y forma, como ya sabemos, como comentario interno y yo lo reviso, obviamente. ¿Sale, vale, chicos? Para que no haya estrés en ese sentido. ¿Ok? Entonces, pues, sigamos trabajando, chicos. Por favor, hagan sus entregas en tiempo. Cualquier duda, por favor, si quieren hacerlo en este momento, adelante. Si no, pues en la plataforma me mandan un mensajito y ahí los estaré resolviendo. ¿De acuerdísimo? Pasen un excelente día. Equipo expositor, les agradecemos. Profa, un favor. Mande. ¿Podría checar si se entregó la asignación del proyecto? Porque no me carga la página y ya lo había subido, pero sigue cargando. Ok, déjame checar ahorita mismo. Actualizo y ya. Por favor. A ver, déjenme checar la del proyecto, ¿verdad? Aquí está el proyecto. Sí, Aileen. Sí tengo documento tuyo. Ok, muchísimas gracias, profesor. A ti, corazón. Pues chicos, pasen excelente día. Cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, profa. Bye.